El IICA le da la bienvenida a este evento y agradece su participación. Estas son algunas recomendaciones para mejorar la calidad de la videoconferencia. Habilite su micrófono solo en el momento que le den la palabra. Es importante mantenerlo en silencio cuando otra persona está hablando. Por favor, tener encendida la cámara en todo momento para que otras personas lo puedan ver. Si necesita atender algo personal, puede apagarla y encenderla al volver. Agradecemos por favor poner en silencio sus teléfonos celulares para evitar alguna interrupción en la videoconferencia. Recomendamos cuide su postura y su posición frente al computador. Para esta reunión contaremos con interpretación simultánea. Es muy importante que cuando ingrese al enlace de Zoom del idioma de su preferencia, debe hablar en ese idioma. Por ejemplo, si ingreso al enlace de español, debe hablar en español en todo momento. Al finalizar el video, les pedimos el favor de hacer silencio durante 30 segundos. Una vez finalizado ese tiempo, el moderador o conductor puede iniciar la reunión. Muchas gracias por su atención. Welcome everybody. Bienvenidos todos a esa nueva sesión, webinar de ICA con CFIA. Esto se estaba convirtiendo en un hábito, algo regular, ¿verdad? Y es un placer aliarnos con CFIA y los líderes aquí para temas de inocuidad alimentaria y en fuerte cooperación. Hemos acumulado excelencia por décadas. Este equipo es uno de muchos. Hemos supervisado, creo que fue el mes pasado, lo que son evaluaciones de riesgo. Y es muy importante en un ciclo de riesgos. También podemos hacer gestión de riesgos, comunicación de riesgos, pero la primera parte muy importante es la evaluación de riesgos. Y esa es una excelente agencia que tiene gran experiencia y espero que aprendan muchísimo de las mejores prácticas e información, conocimiento de este webinar. Yo me llamo Joshua Olivelli, yo soy el representante del país de ICA en Ottawa y quiero agradecer a CFIA por el tiempo, energía, la inversión, por conformar esto. También estoy muy ilusionado con el contenido que tendrá. Tenemos discusión al final, pero CFI lo va a liderar, lo va a gestionar. Con gusto vamos a seguir y gestionar las discusiones al final. Y ahora le doy la palabra a la aliada en CFI. Adelante. María, would you like to introduce your team? Diane, adelante por favor. Sí, disculpe, Sean, tenía un problemita técnico y espero que ahora esté mejor la línea. Perfecto, excelente. Y gracias por estas amables palabras, Johnson. Es un placer nuevamente estar aquí. El día de hoy, la CFIA, como sabrán, ¿verdad? Asia es un líder en lo que es inocuidad alimentaria y tenemos muy buena pericia en ACIA. Quiero presentarme, yo soy Mary Plant, soy la gerente nacional de la cooperación de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. Nos encanta esa colaboración que tenemos con ICA porque nos permite transmitir información, compartir información, intercambiar con otros países miembros de ICA. Siempre es un placer el estar aquí y espero que tengamos muchas más colaboraciones. No voy a quitarles mucho tiempo el día de hoy porque tenemos un programa muy completo, presentaciones muy interesantes el día de hoy por mis colegas Romina, Virginie y también la presencia de Silvain Cresci el día de hoy. La presentación de hoy se va a enfocar en evaluación de riesgos basada en establecimiento. Entonces, ahora voy a invitar a los presentadores que inicien sus presentaciones y quiero indicar que sí, al final tendremos tiempo para preguntas y también pueden colocar sus preguntas en el chat. Ahí podremos contestarlas en la medida que se está dando la presentación.
Entonces, sin mayor atraso, adelante con la presentación. Romina, me parece que empiezas. Ah, eh, disculpen, estuve tratando de colocar mi cámara, pero no puedo, no sé si me escuchan, aún así. En todo caso, voy a presentar muy orgullosa de estar aquí y presentar, eso hace una reseña de los modelos de evaluación de riesgos de Canadá. Decimos modelos porque desarrollamos 6 algoritmos a través de los años. Yo lidero el equipo desde el 2015. Soy veterinaria con experiencia en operaciones, más de 23 años en operaciones y decidimos desarrollar este modelo para priorizar el riesgo en CFIA. Quizás podemos ir a la siguiente filmina. Romina. El día de hoy pueden ver la agencia de alimentos de Canadá, eh, el modelo de evaluación de riesgos. Son 5, el modelo ERA, el modelo de importación, evaluación de riesgos, ERA Feed y ERA Hatchery, incubación y Feed and Render, otro modelo para recursos al más alto nivel. Y podrán ver en la introducción, la FAO tiene esa herramienta digital para apoyar la categorización del riesgo en países de renta baja y media. Y el LMIC está bajo desarrollo. Ahora, esos son los las priorización de la CFIA. Eso indica las prioridades de regulaciones ágiles, que haya supervisión inteligente, que es donde estamos. También habilitar la fuerza de trabajo y también empoderar a las partes interesadas. En cuanto a supervisión inteligente, es un regulador basado en ciencia dedicado a salvaguardar alimentos, animales y plantas para el bienestar de las personas de Canadá. Entonces, la supervisión inteligente está basado en inteligencia dinámica para mover recursos, invertir en herramientas también en los lugares correctos. Siguiente filmina. Durante los pasados años, CFI ha desarrollado varias herramientas de evaluación de riesgo para mejor gestionar el riesgo, para ayudar a la cadena de suministro desde el rendering, la producción de rendering, desde piensos, lo que son modelos de piensos, cobras para dar un servicio más eficiente y más responsable. Esos algoritmos fueron desarrollados con el apoyo de un comité asesor en la parte superior derecha, el SAC que se hace. Este es el comité de asesoría científica. Para cada modelo tenemos distintos especialistas, científicos, especialistas en de-rendering, en molinos de piensos, en incubadoras. También tenemos para ese sector, tenemos un comité con esos especialistas en incubadoras, y para lo que es alimentos e importadoras tenemos otro comité asesor. Estas son personas de la academia, personas del gobierno, personas del CFI, incluimos la Agencia de Salud Pública, Salud Canadá también, y a la industria. Por lo tanto, hemos producido documentos científicos porque requerimos validación por pares para asegurarse que nuestra herramienta es robusta y basada en ciencias. Esos son los documentos disponibles y estamos siempre preparando en el sector de alimentos. Hemos producido 4 documentos científicos, pero para lo que es incubación y realmente tenemos 2 en preparación. Mucho trabajo. Yo empecé en el 2015, pero el trabajo real empezó en el 2013. Yo estuve ahí haciendo benchmarking en la siguiente filmina, Romina. Pues adelante para que empieces. No, ese es los objetivos de los modelos ERA o IRA. Evaluamos la inocuidad alimentaria. Algo muy bonito es que también evaluamos el riesgo de la salud del animal en estos modelos ERA, IRA, asociados con
establecimientos, incubadoras, rendering y también importadores licenciados de alimentos en una forma científica y transparente. Permitimos comparación entre sectores, commodities con riesgos similares, con el riesgo similar para informar la asignación y priorización de recursos de inspección a la CFIA, de acuerdo al riesgo de salud animal o inocuidad alimentaria. Yo creo que esto es lo principal del modelo de alimentos, porque utilizamos el mismo principio para el modelo de incubadoras, para lo que son molinos de piensos, rendering. Ahora sí, Romina, para que expliques el benchmarking con todos los países en 2012, 2013 y lo que hicimos para iniciar ese nuevo modelo. Adelante, Romina. Gracias, Ana. Si me permiten, voy a continuar la presentación en español, pero pido disculpas con anticipación si es que en algún momento me olvido alguna palabra específica, porque ya son más de 18 años que vivo en Canadá y a veces ya estoy más familiarizada con los términos en inglés. Del mismo modo, quiero anotar que la mayoría de diapositivas han sido traducidas al español y en la mayor parte contienen los gráficos traducidos, pero algunas de ellas están en inglés, así que vamos a tomarnos el tiempo en describirlas adecuadamente. De regreso a la presentación, como Ana lo mencionó, nuestro equipo ha desarrollado diversos modelos de evaluación de riesgo, pero todos ellos han seguido un enfoque similar y muy estándar. Empezamos en el año 2012-2013, cuando parte de nuestro equipo viajó a varios países, incluyendo Nueva Zelanda, Francia, Bélgica, Australia, para hacer una evaluación comparativa con estos países, porque ellos habían empezado a desarrollar modelos de evaluación de riesgo. Y esto nos permitió obtener una mejor comprensión de los métodos que son usados en cada país para evaluar el riesgo de los establecimientos que producen alimentos. Y también nos permitió entender cómo las autoridades gubernamentales distribuyen sus recursos de inspección para manejar el riesgo. Además, este paso nos permitió juntar o compilar las buenas prácticas que son seguidas durante el desarrollo de los modelos, de tal manera que nosotros también las pudiéramos aplicarlas durante el desarrollo de nuestro modelo R de la ACIA. Y en resumen, los pasos que seguimos para el desarrollo y la implementación de los modelos está explicado en la parte baja de esta diapositiva. En primer lugar, trabajamos en el desarrollo del algoritmo y esto incluyó visitas a establecimientos, la revisión de literatura, consultas con expertos para identificar, seleccionar y cuantificar los factores de riesgo que se incluyen en cada modelo. Luego de eso, hicimos proyectos pilotos y para eso hicimos una selección aleatoria de establecimientos. Creamos herramientas para colectar información que alimentaría los modelos y también las validamos. Y de esta manera obtuvimos los resultados de riesgo para cada uno de los establecimientos que participaron. Estos resultados fueron posteriormente comparados con la evaluación hecha por nuestros inspectores que tienen mayor experiencia en la agencia. Y este paso está descrito como la evaluación del desempeño del modelo, lo cual nos permitió refinar el modelo en base a los resultados que obtuvimos. Seguidamente procedimos a la colección de información a nivel nacional y al cálculo de los resultados de riesgo para cada uno de los establecimientos que finalmente fueron integrados en nuestro diseño de programa y las actividades de inspección que planificamos en la agencia. Entonces, los resultados de nuestro modelo son utilizados para definir prioridades de inspección, la planificación del trabajo, el diseño del programa, así como la asignación de nuestros recursos. If we can go into the next slide, Virginie, thank you. Siguiendo los pasos que fueron descritos en la diapositiva previa, llegamos a definir la estructura de nuestros modelos y todas ellas son bastante similares, como van a ver en las
diapositivas a continuación. Cada uno de los modelos, ya sea los que evalúan el riesgo a nivel del establecimiento o fábrica, que le llamamos los modelos ERE, o el modelo para los importadores, al cual me refiero como modelo ERI, están compuestos de 3 grandes componentes o grupos de factores de riesgo. Como ven en esta diapositiva, el primer grupo es los factores de riesgo inherentes, que son aquellos relacionados a los tipos específicos de operaciones o procesos que son implementados por el establecimiento o el importador. El segundo grupo son los factores de mitigación, que se refiere a todas las estrategias que ha implementado el establecimiento o importador para reducir el riesgo inherente. Y finalmente son los factores de conformidad, que está relacionado a que también un establecimiento o un importador se adhiere a los requisitos reglamentarios. Una vez que se combinan estos 3 factores, es que nosotros somos capaces de producir un resultado de riesgo o lo que llamamos el nivel de riesgo para un establecimiento o para un importador. Para las siguientes diapositivas me voy a focalizar sobre el modelo de evaluación de riesgo para las fábricas de alimentos nacionales. Y este modelo fue el primero que se desarrolló y sirvió de modelo para la creación de los subsiguientes. Entonces, por esta razón es que este modelo está en una etapa mucho más avanzada de integración en cuanto a las actividades de la agencia. Y luego mis colegas van a presentar el resto de los otros modelos. The next slide, please. El concepto del modelo ERE Alimentos está basado en la distribución de riesgos a las fábricas de alimentos que son regulados federalmente, tomando en consideración el impacto sobre la salud de los consumidores canadienses. Entonces, la unidad que utilizamos se llaman los DALIs, por el acrónimo en inglés, que se refiere a los años de vida ajustados por discapacidad. Es una unidad internacional que se utiliza para medir o para estimar la carga sanitaria o la carga de enfermedad que es causada por un agente específico, por ejemplo, una bacteria. Y se expresa como el número acumulado de años que son perdidos por las personas debido a una enfermedad, a la discapacidad o a la muerte. Entonces, esta unidad considera tanto la tasa de mortalidad como la de morbilidad que está asociada a un patógeno. ¿Y por qué elegimos esta unidad? Básicamente porque los DALIs nos permiten hacer comparaciones entre la carga sanitaria que está asociada con un patógeno en particular y compararlo con otro patógeno. Entonces, esto nos permite comparar el riesgo que está asociado con los establecimientos que producen diferentes productos. Por ejemplo, si tenemos un establecimiento que produce carnes o productos cárnicos que pueden tener un riesgo mayor asociado a listeria o E. coli, y luego tenemos otro establecimiento que produce huevos frescos, entonces el riesgo va a estar asociado con salmonela, y el modelo nos va a permitir hacer una comparación entre los diversos establecimientos que tenemos en el sector alimentario. Next slide, please. Continuando con lo que es el concepto del modelo ERE Alimentos, como pueden ver en este slide, cuando hablamos de modelos de riesgo, hay 2 tipos, unos que siguen el proceso descendente y otros que siguen el proceso ascendente. En nuestro caso, nuestro modelo sigue un proceso descendente, ya que considera la carga sanitaria que está calculada en base al número de enfermedades que son adquiridas por la población canadiense a nivel nacional. Y esto toma en consideración los 17 patógenos más importantes para Canadá que están asociados a los alimentos, así como la atribución de las enfermedades a nivel del producto y de subproducto.
Entonces, cuando me refiero nivel del producto, estoy hablando de si nos referimos a productos cárnicos o productos lácteos o productos de frutas y verduras, etc. El subproducto es un nivel granular más avanzado. Entonces, si hablamos de carnes, por ejemplo, nos referimos a si es que el producto está listo para ser consumido o si es que es un producto que es un corte de cárnico que no está listo para ser consumido, o otros que son, por ejemplo, embutidos que han sido fermentados, etc. Asimismo, nuestro modelo considera el consumo o la disponibilidad de alimentos en Canadá, y en conjunto con los factores previos que mencioné, es que el modelo calcula inicialmente lo que llamamos los DALYs por kilogramos a nivel del subproducto. Y este valor es posteriormente ajustado teniendo en consideración los factores de riesgo que son aplicados a cada uno de los establecimientos. Entonces, la fórmula sería lo que está mostrado en la parte alta de la diapositiva, donde calculamos los resultados R o en DALYs. La siguiente. The next slide, sorry. El modelo R, entonces, esta diapositiva muestra la estructura de nuestro modelo para los alimentos y muestra en detalle los diferentes factores de riesgo que son considerados en el cálculo de riesgo de un establecimiento. Como mencioné anteriormente, el primer grupo son los factores de riesgos inherentes, que se refiere a, por ejemplo, el tipo de operaciones que son aplicadas en el establecimiento. Por ejemplo, si están haciendo solamente almacenamiento de producto o lo están procesando. El tipo de producto, el tipo de subproducto, que ya lo definí anteriormente. El volumen, que es muy importante ya que es una medida indirecta del nivel de exposición de la población canadiense de estos productos. La etapa de procesamiento, así como la distribución directa a poblaciones vulnerables. Luego tenemos los factores de mitigación, que en este caso incluimos si es que el establecimiento está aplicando algún proceso adicional que lo ayude a reducir aún más el riesgo de una contaminación microbiana. Así como la auditoría de terceros, certificaciones de salubridad alimentaria, si es que el establecimiento cuenta con un personal de aseguramiento de calidad o con planes de muestreo, etc. Y finalmente el tercer grupo son los factores de conformidad, y aquí consideramos todo lo que son los resultados de inspección, así como las aplicaciones de ley, el retiro de producto del mercado, y las quejas confirmadas de la salubridad de los alimentos. Entonces, nuestro modelo fue desarrollado para que sea aplicado en todos los sectores de alimentos, y la implementación se realizó sector por sector. Entonces, actualmente el modelo está implementado en 7 sectores, incluye lácteos, miel, huevos, miel de maple, pescados, frutas y verduras, procesadas y carnes. Y solo faltan 2 sectores que serán incluidos en abril de este año. Y un punto adicional que quiero agregar aquí es de dónde proviene la información que se utiliza para alimentar el modelo. Viene principalmente de 2 fuentes. La primera es un cuestionario que nosotros le llamamos Additional Establishment Information. Es un cuestionario que es utilizado o es completado por la industria, donde nos provee la información relativa a los factores de riesgo inherente y a los de mitigación. Y la segunda fuente de información son los
las bases de datos de nuestra agencia, que contiene toda la información respecto a las inspecciones, a las quejas, retiros de producto, etc. To the next slide, please. Entonces, cuando el modelo R calcula el nivel de riesgo de un establecimiento, lo que produce es un set de 3 resultados. El primero es la primera barra con color amarillo. Está referido al riesgo inherente, que es básicamente resultado de considerar toda la información relacionada a los factores de riesgo inherente de ese establecimiento, lo que incluye el tipo y el volumen de productos. Subsecuentemente, cuando incluimos en el cálculo del algoritmo la información que se refiere a los factores de mitigación, es que obtenemos la segunda barra, representada por el color azul verdoso, y esto indica si es que la barra decrece o disminuye en tamaño, que el establecimiento está reduciendo su nivel de riesgo por las medidas que ha implementado. Y finalmente, la tercera barra representa el riesgo final, una vez que se han incluido las informaciones referentes a los factores de conformidad. Entonces, básicamente, estos 3 resultados muestran los resultados acumulados una vez que ya sea los factores inherentes, mitigantes o de conformidad son incluidas en el cálculo final. Next slide, please. La siguiente pregunta que sería, ¿cómo es que nuestros modelos son integrados en el manejo de riesgo por la agencia? Básicamente, es un ciclo que se repite, como lo muestra la diapositiva, y empieza con los entrantes, con la provisión de información que es obtenida directamente del establecimiento o del importador y de la base de datos de la agencia. Una vez que tenemos esos elementos, se ejecuta el algoritmo y este genera el nivel de riesgo como un número, así como la categoría de riesgo y el control de salubridad para cada establecimiento. Entonces, en otras palabras, se generan los resultados. La tercera etapa es integración de estos resultados en nuestro programa de dirección anual, lo que ayuda a definir los parámetros de inspección para cada categoría de riesgo y control de salubridad. En otras palabras, es la frecuencia de inspección. Entonces, esta información es provista directamente a los inspectores y ellos aplican finalmente o utilizan los resultados de los modelos para planificar las inspecciones basadas en la dirección del programa y ellos ejecutan las inspecciones. Cuando ejecutan estas inspecciones, hacen la evaluación de los establecimientos, coleccionan mayor información con respecto a este establecimiento y proceden a introducir la información a nuestros sistemas o bases de datos, lo cual nuevamente actualiza la información que es específica para un establecimiento y se inicia nuevamente este ciclo que se repite continuamente para actualizar los datos. También es importante mencionar que aquellos establecimientos o importadores que no proveen la información que está relacionada a los factores de riesgo no podrán ser evaluados por nuestros modelos y como resultado de eso la categoría de riesgo no refleja el riesgo actual y por consecuencia pueden recibir una frecuencia mayor de inspección. Entonces, en la siguiente diapositiva, next slide, please.
se presenta un ejemplo de lo que son los resultados del modelo de ERE para los alimentos. Entonces, hemos creado 7 categorías de riesgo, desde la categoría 1 o la más alta hasta la categoría 7 o la más baja. Y en función de dónde el establecimiento cae dentro de este rango de categorías es que se va a definir el periodo de tiempo que es recomendado para evaluar todos los subelementos de un plan de control preventivo. Entonces, como pueden ver en esta tabla, si un establecimiento cae en la categoría 1, la más alta, la recomendación es que se complete una evaluación de 32 elementos del plan de control preventivo en un periodo de 32 elementos por año, lo que significa que todos los elementos serán evaluados en un periodo de 6 meses. Pues los elementos son, no sé, 16 elementos que consideran el modelo ERE. Entonces, el número total de subelementos será 32. Perdón, estoy confundiéndolo. Lo más importante a notar acá es que todas las categorías de riesgo que se tienen, estamos manejando los riesgos similares con el mismo nivel de rigor. Y como se puede observar, cuando el nivel de riesgo incrementa de una categoría a la otra, el tiempo que se requiere para completar una evaluación del plan de control preventivo igualmente cambia de una manera consistente. Entonces, si tenemos una categoría, se mueve de una categoría de 1 a la 2, el tiempo recomendado se diferencia en 9 meses. Y la misma tendencia se aplica para las subsiguientes categorías. The next slide, please. Una vez que aplicamos y ejecutamos el algoritmo, este es un ejemplo de la distribución de establecimientos por categoría de riesgo y por sector. Como pueden ver, en el eje X están las categorías de riesgo de la 1 a la 7 y en el eje Y están los números de establecimientos. Y los diferentes colores representan los diferentes sectores. Entonces, hay muchos establecimientos, como por ejemplo los de productos cárnicos, que tienen un alto riesgo inherente y por lo tanto caen dentro de las categorías de riesgo más altas. Pero si lo comparamos con otros sectores, como por ejemplo la miel de maple o la miel, los establecimientos por lo general caen en las categorías de riesgo que son mucho más bajas, como la categoría 6 o la 7. Next slide. Y para lo que es en cuanto a la... Perdón, creo que hay una diferencia acá. Ok. En lo que es la... Estoy buscando la palabra en español y es una de esas que no se me viene en el momento. Para compartir la información con las diferentes partes que están interesadas en los resultados de riesgo. Lo que tenemos es los perfiles de riesgo de los establecimientos y en el futuro también los perfiles de riesgo de los importadores. Y el objetivo general es de mantener una comunicación transparente con la industria. ¿Cómo así? Es porque estos perfiles de riesgo resumen la información específica que está contribuyendo al nivel de riesgo de cada uno de los establecimientos. Entonces, describe los factores de riesgo que son específicos para cada uno de ellos y les muestra cómo ellos están contribuyendo al resultado de riesgo final.
Entonces la industria puede entender por qué sus establecimientos caen dentro de una categoría de alto riesgo o de bajo riesgo, por ejemplo. También estos perfiles de riesgo nos ayudan en la identificación de áreas de mejora y es utilizado como una herramienta de promoción para la aplicación y cumplimiento de las leyes por parte de la industria, así como asegura la calidad de la información, porque al compartir este documento con ellos pueden revisarlo y si identifican que alguna pieza de información no está correcta, pueden comunicar o ellos mismos pueden entrar al sistema o a su cuestionario individual del establecimiento y actualizar la información para asegurarse que verdaderamente refleja la situación de su fábrica o de su establecimiento. Entonces, hasta el momento podemos confirmar que tanto la industria como nuestros mismos inspectores están utilizando mucho estos perfiles de riesgo por el gran número de perfiles que están siendo extraídos desde nuestra base de datos actualmente. The next slide, please. Igualmente, así como tenemos los perfiles de riesgos individuales, también nuestro modelo tiene la capacidad de producir perfiles de riesgo que combinan o agregan información para un sector específico o para un área específica. Este es un ejemplo de un perfil de riesgo nacional, por ejemplo, para el sector lácteo. Y básicamente lo que hace es resumir la información para un sector específico. Entonces, acá podemos ver que presenta la distribución de categorías de riesgo para el sector lácteo y también la información que está referida a los factores inherentes, por ejemplo, cuáles son los volúmenes de distribución totales para el sector lácteo por tipo de subproducto o qué actividades específicas que contribuyen a su riesgo inherente es aplicado a nivel nacional dentro de este sector. En la siguiente diapositiva, on the next slide, también pueden ver las porciones restantes de este mismo perfil de riesgo nacional para los lácteos, que básicamente representa toda la información que está contenida dentro de un perfil de riesgo individual, pero a nivel nacional o a nivel de un área específica. Finalmente, into the next slide. Thank you. Queríamos mencionar algunas de las herramientas que hemos desarrollado dentro de los últimos años, que son cursos de entrenamiento, de formación, para apoyar la entrada de datos del modelo ERE. Y hemos trabajado tanto en el sector de la industria como en los inspectores. Hay un curso en línea que cubre todo lo que son los procesos de análisis de riesgo, los factores de riesgo que están incluidos en nuestro modelo, y eso está disponible para todo el público en general a través de esa página web que se presenta en la diapositiva. Pero también para asegurarnos que una buena comprensión de cómo el modelo trabaja, cómo se realiza el cálculo de riesgo, la importancia de la calidad de los datos que son ingresados para la ejecución del algoritmo, la importancia del inspector en la revisión de esos datos y la comunicación. Esas son cubiertas a través de tres cursos en total que hemos desarrollado para nuestros inspectores y que recomendamos para que se completen, porque para nosotros los inspectores son nuestros primeros embajadores. Ellos son la primera línea de comunicación con la industria y pueden directamente responder cualquiera de sus preguntas, y si no es así, siempre tienen la oportunidad de
acercarse a nuestro grupo, si es que son preguntas más técnicas. Y con eso creo que ya cubrí la mayoría de lo que es el modelo de alimentos. Ahora lo voy a dejar con mi colega, doctor Virginie Lachapelle, y ella va a cubrir lo que son el resto de los modelos que nuestro grupo ha desarrollado. Go ahead, Virginie. Thank you, Romina. So I'll switch all of your heads back into English. Muy bien, gracias Romina, les pido disculpas, vamos a pasarnos ahora al inglés. Pero como Romina lo mencionó, y también mi colega Ana, tenemos obviamente nuestro modelo de alimentos, que es el primer modelo que ha sido desarrollado. Pero debido a que sabemos que la inocuidad alimentaria es una preocupación a través de la cadena de suministro y de continuo de alimentos, y si el sector regulatorio está involucrado en varios sectores para continuar con otros tipos de modelos de evaluación de riesgos para otros sectores reguladores también. Entonces, como tal, estaremos cubriendo brevemente cada uno de estos modelos, pero como podemos ver aquí, tenemos nuestro modelo alimenticio que cubre los procesos alimenticios, así como también los modelos del ganado y de los mataderos. Y también tenemos el modelo que incluye el modelo de los huevos que entran en los modelos continuos de procesamiento de alimentos, requiriendo que los criaderos tengan permisos una vez que estén operando por más de 1000 huevos de capacidad, y tenemos como 90 de esos establecimientos que están siendo cubiertos por el modelo ERA. Inclusive antes de eso, como parte del continuum, también tenemos incluidos los establecimientos de pienso. Son los establecimientos que están produciendo pienso para alimentar al ganado. Entonces, los lugares donde se produce los productos de alimenticios que producen alimentos de origen animal para nuestra industria, dentro de los piensos, es algo que tiene que ser regulado. Por ejemplo, el pienso para ganado, para pollo, para cerdos, es incluido. Entonces tenemos muchos establecimientos de pienso que están incluidos en esto, pero tenemos dos establecimientos que han sido cubiertos ya por un modelo ERA, que son las plantas de piensos. Y finalmente vamos de vuelta en el sector de las comidas. Tenemos también, comenzamos el desarrollo en el 2017 de un modelo alimenticio que es específico para importadores de alimentos. Estos son los modelos de pienso y de alimentos ya están en desarrollo, pero lo que es los criaderos ya ha sido implementado totalmente. Comenzando con el modelo de valoración del riesgo de importadores, el IRA. Esta es una herramienta que estima el riesgo de seguridad o inocuidad alimentaria que tiene que ver con los importadores de alimentos. Entonces sigue los mismos principios que el ERA, el término del algoritmo para que el cálculo detrás de este modelo, pero como Romina lo dijo, tenemos nuestros valores iniciales, el DALI inicial, que ha sido modulado por las diferentes especies y factores de cumplimiento. Pero como ustedes podrán imaginar, obviamente, hay tipos de factores de riesgo según el producto y según la operación que son considerados por el modelo en forma muy específica según el sector. Entonces, verán algunas diferencias en términos de los factores de riesgo inherentes, donde incluimos, por ejemplo, el volumen del producto importado, pero también algunas consideraciones del uso intencionado de esos productos importados. Si son para un mayor procesamiento del consumo o si son bajo el factor de mitigación. Si ustedes consideran estos factores parecidos al país de origen de estos productos de origen animal. Ese país de origen tiene sus programas de control de inocuidad alimentaria y demás, y sistemas que están instalados, o inclusive los proveedores tienen buenas prácticas para la inocuidad alimentaria. Y en el lado de cumplimiento, obviamente, está más específicamente relacionado con cualquier resultado relacionado con la importación. Entonces, nuestros controles de importación, en la trazabilidad y control y quejas, y también con resultados de las inspecciones, y también
hay varias acciones de cumplimiento que se tienen que aplicar para poder cumplir con lo que nosotros llamamos los importadores. Luego, pasando al modelo de criaderos, estamos todavía dentro del modelo de riesgos alimenticios. Esto se tiene que ver más que nada con el riesgo de salmonela, que tiene que ver con los criaderos de los ovarios, de huevos. Entonces, veremos que el principio que se sigue es se sigue el modelo de alimentario, donde tenemos un cálculo de DAL inicial relacionado con este sector, que se considera la cadena de producción. Si estamos hablando acerca de huevos de pollo, de tipo de aves, los criaderos, etcétera, y el volumen. Entonces, ese cálculo inicial, de nuevo, es modulado por los factores de riesgo que son pertinentes a este sector. Por ejemplo, bajo el inherente, si estamos haciendo algún tipo de suministro o si ustedes tienen los incubadores, están incluidos dentro de los establecimientos y dentro de los factores de mitigación. Hay algunos traslapes en términos de los factores de mitigación que tengamos para los modelos de alimenticios para controlar este suministro de lo entrante, pero tenemos algunas capas específicas para este sector de los huevos y de estas prácticas, la sanidad aérea, del aire, etcétera. En el lado de cumplimiento es muy similar, sin embargo, en este sector lo que se tiene es que los criaderos tienen que presentar muestras a través de los cumplimientos el histórico de cumplimiento. Y esto se toma bajo la porción de evaluación de riesgos. Entonces, como lo mencioné, este modelo ha sido implementado desde el 2019 y va a entrar en un proceso automatizado que ha sido cubierto por mi colega Romina en el lado de alimentos. Entonces, ahí vamos a ir a un cuestionario en línea como parte del proceso de licenciamiento y esto también va a ser algo vinculante para este sector comenzando el próximo noviembre, una vez que tengamos la nueva regulación puesta en vigencia. Ahora, entrando al sector del pienso, tenemos los modelos ERA en este sector con diferentes alcances. Entonces, es un alcance bastante innovador en donde nosotros no solamente estamos evaluando los riesgos de inocuidad alimentaria, sino también evaluando los productos alimenticios que vienen de animales vivos, pero los riesgos también que están asociados con inventarios que están produciendo este producto, utilizando este producto. Esto extiende el número de riesgos que están incluidos en el modelo y quisiéramos considerar peligros que podrían cubrir ambos tipos de riesgos, pero tenemos, por ejemplo, salmonela, y en este sector inclusive tenemos algunas consideraciones en el caso de las enfermedades transmisibles, pero también algunos más específicos con respecto a la salud animal que podrían causar enfermedades, por ejemplo, la difteria porcina o microtoxinas. Y en el lado de la inocuidad alimentaria también tenemos lo que tiene que ver con residuos de medicamentos. Hay un gran rango de términos de peligros y desafortunadamente en términos de tratar de tener una unidad internacional, tenemos los otros modelos donde el DALI realmente cuantifica los peligros que tienen que ver con el producto alimenticio y los piensos. Y aquí lo estamos viendo en términos de una unidad, como valorando la carga sobre la salud animal en esta perspectiva. Tenemos algún trabajo que se está haciendo actualmente. Tenemos la carga de enfermedades animales actual y internacionalmente está tratando de desarrollarse un sistema para cuantificar el impacto de las enfermedades animales, pero no estaba disponible y ciertamente todavía no lo está cuando comenzamos a desarrollar estos modelos, por lo menos en el 2018. Entonces, estamos orgullosos en cuanto al término de cálculo de esos modelos es adecuada, pero no es lo mismo. Sin embargo, no tenemos aquí la porción que tiene que ver con el DAL inicial, pero sí tenemos la contribución de cada una de las instalaciones de la cantidad de alimento, pienso, que traen a Canadá. Entonces, proporcionamos el volumen
en el cual cada una de las instituciones, establecimientos, contribuye correlacionado con la exposición que se tiene según las instalaciones. Y de nuevo, una vez después de calcular esta proporción, el cálculo es modulado según los diferentes factores de riesgo que son incluidos dentro de esta capacidad, como lo utilizamos también en los otros modelos ERA. Pero para mencionar que cuando nos estamos refiriendo a la salud animal y a los riesgos alimentarios, generalmente nos estamos refiriendo a la seguridad o inseguridad del modelo de alimentos. El primer modelo que estoy presentando aquí es el modelo ER para las fábricas de pienso. Y esto tiene que ver con dos tipos de plantas procesadoras de pienso, así como que son las industriales y las que son en sitio. Son las que tienen facilidades de albergue para animales en la producción en los alrededores de la producción de pienso. Como podemos ver aquí, consideramos bajo los factores de riesgo inherentes la distribución, el volumen de distribución anual, pero también algunos factores que son más específicos para el sector, tal como la manufactura de pienso para múltiples especies o la manufactura de piensos premezclados o de utilizar materiales que se vienen de leguminosas, mientras que también estamos haciendo piensos de leguminosas como, por ejemplo, los prions para los rumiantes, perdón. Y bajo los factores de mitigación, tenemos algunos que cruzan de los otros modelos ERA, que va desde el control de los suministros llegantes e entrantes, los contaminación cruzada, los controles de transporte, tener planes de muestreo de peligro, de seguridad. Son algunos de los ejemplos que se tienen. Y para todos los modelos ERA, los primeros dos componentes son recogidos a través de un cuestionario que se hace con la industria para permitirles a ellos brindar diferente información. Y finalmente, tenemos el factores de cumplimiento, que de nuevo están relacionados con lo que tenemos en los otros sectores, incluyendo los resultados de la inspección, las acciones de cumplimiento, con quejas relacionadas con la salud animal o humana, así como sacadas de mercado, retiros de mercado que se dieron de piensos. Esto pasa por todo el mercado en los paquetes regulatorios, la inspección del pienso. Se espera que la nueva regulación se publique después, al final de este año, y esto nos va a traer nuevos requisitos en términos de licenciamiento, en términos de planes de control preventivo. Y nuestro modelo va a estar muy integrado dentro de esa perspectiva regulatoria moderna. Y finalmente, otro sector que está bajo otro tipo de inspección es las plantas de byproducts in order to produce plantas de entregado que son para producir grasa y proteínas que son consumidas por el ganado. Estamos hablando de plantas de aceite o de grasa que se usan para producir pienso para ganado. Estas plantas se les requiere que presenten un permiso animal para poder operar, y esto actualmente somos la agencia autorizada para emitir esos permisos. Cada instalación, que es bien conocida por el CFIA, tiene diferentes tipos de paquetes y productos que claramente al principio de los proyectos relacionados con el sector alimenticio, el indicador dice que no podemos ser un modelo único cubriendo ambos, las plantas de pienso como las de plantas de rendering. Hemos separado rápidamente ambos modelos y tenemos diferencias, especialmente bajo los factores de riesgo inherentes, ya que ellos tienen diferentes productos y procesos. Están manejando riesgos derivados de factores humanos y entran en lo que es los productos de
misma están manejando aceites aceites de origen de restaurantes y demás, y tienen diferentes productos los que los ponen en diferente riesgo. Entonces, para poder comparar las plantas de entrega de no comestibles, tenemos factores de mitigación que son muy similares a lo que tenemos para los plantas de pienso. Sin embargo, para los factores de cumplimiento, para los piensos realmente tenemos mucho en común de que ambas caen bajo la regulación de pienso, pero sin embargo, debido a que hay diferencias en el sector, hemos decidido separarlas. Este modelo está bajo desarrollo todavía, mientras que el de pienso va a ser implementado pronto en nuestro sistema. Y finalmente, ¿cómo integramos toda esta información en la manera más eficiente posible? Bueno, nos hemos puesto en esto en términos de cómo estamos tratando de automatizar nuestra recopilación de datos, de información y la producción hecha de este modelo. Aquí estamos presentando una solución de negocios de TI que nos permite a nosotros automatizar para el modelo So as you can see here, our regulated parties in the food sector are required ERA. Se bajo la nueva regulación que presenten una solicitud de licencia todos los productores según la actividad que estén efectuando. Entonces, una vez que entran en línea, piden una solicitud de licencia de acuerdo con el tipo de actividad que ellos estén reportando, y eso puede activar nuestro cuestionario que lo referiría a la información adicional del establecimiento y del sector alimenticio. Y eso incluye tanto la información mejorada y de mitigación de las instalaciones, y también por integrar nuestros información interna en cuanto al cumplimiento. Eso le permite al algoritmo calcular y poder calificar ese establecimiento para darles un perfil de riesgo a la industria, también con la ayuda de inspectores, como lo mencionó Romina, para poder revisar esa información a nivel adecuado para estar seguros de que realmente refleje que estén en cumplimiento. Y en el lado de la CFIA, nos ayuda a planear nuestros recursos según el nivel de riesgo de cada una de las instalaciones. Esto es, de hecho, un proceso en línea automatizado que ha sido implementado desde abril de 2021, lo cual nos ha brindado resultados en forma diaria de los riesgos. Esto nos brinda los cambios aplicados a los establecimientos originales si vamos en línea, si aplican las correcciones según sea necesario, y presentamos y los nuevos cálculos estarán disponibles al día siguiente. Esto es una manera muy adecuada de entrega de resultados, mientras que antes de este programa de automatización estábamos actualizando nuestros resultados en forma anual. Y todos los modelos que todavía no están en este proceso de automatización están brindando resultados anuales a nuestros colegas en el lado de los programas. Y entonces este es el futuro de todos nuestros modelos ERA para este proceso de automatización. Y cuando estamos integrando la información de riesgo como parte de nuestra actividad de vigilancia, hay varias consideraciones que nuestros colegas de programas, de diseño de programas, tienen que considerar, no solamente debido a nuestros modelos ERA e IRA se consideran adecuados. Hay otras consideraciones que tienen que tomarse en cuenta cuando se diseña un programa y cuando estamos informando a la operación de campo. Por ejemplo, cualquier requisito del comercio, digamos, en el sector de la carne, por ejemplo, tendríamos que vigilar para exportación de carne a los Estados Unidos, tiene que tener una vigilancia diaria. No podemos cambiar algunos de estos requisitos en el campo. Y también, obviamente, depende de cualquier recurso disponible o de factores ambientales. En el último mes hemos estado lidiando con una crisis de influenza nueva, lo cual tiene obviamente un impacto y que está afectando nuestros programas y programación. Estas son consideraciones de que el ERA y el IRA son algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo la evaluación. Y finalmente, algunos beneficios generales de los modelos ERA-IRA.
Y yo espero que ustedes entendieron que estos modelos son basados en evidencia, están estandarizados, estamos tratando de ser transparentes en nuestro enfoque con los artículos. Entonces estamos tratando de desarrollar un proceso que realmente apoye nuestras toma de decisiones basadas en riesgos. Y como le dije antes, estamos tratando de buscar el uniforme para tratar los riesgos similares con tratamientos similares. Y que a través de nuestras consideraciones de modelo hemos reconocido los esfuerzos que están haciendo por la industria, así como también el cumplimiento en términos de los requerimientos regulatorios que son considerados en tiempo. Estos modelos se pretende que sean flexibles para adaptar ciertamente los factores de riesgo, y los riesgos no son estables, son dinámicos. Entonces podrían haber algunos peligros emergentes, algunas prácticas emergentes en la industria que podrían incrementar o reducir el riesgo. Entonces tenemos que ser flexibles para poder adaptarnos en tiempo. Y los modelos van a brindar eso y vamos a estar actualizándolos en forma regular. Y a través de la información de los diferentes perfiles de riesgo que estamos compartiendo con nuestros colegas, que estamos compartiendo con la industria también, le ayuda a la industria en forma colectiva e individual para poder visitar áreas que ellos puedan comprobar en términos de cumplimiento o de mitigación. Y eso es algo que se alinea en general con lo que es recomendado a nivel internacional con respecto a la administración de riesgos. Obviamente hay mucho valor relacionado a la intención directa de los modelos ERA para los parámetros, pero hay distintas ocasiones en las cuales los datos de ERA han sido valiosos para otros sectores en CFIA, pero también para otros colaboradores fuera de la agencia. Por ejemplo, tenemos o hemos brindado expertos en la materia para que brinden datos, para que le ayude a Canadá en asesoría en la política de listeria o Canadá Agricultura, Agrialimentos, brindando información con respecto a programas disponibles o información de mercado, por ejemplo, porque estamos compilando información directamente de la industria. Obviamente también compartimos la información con la comunidad científica a través de nuestras distintas publicaciones de la industria. Hemos dado varias presentaciones con aliados nacionales e internacionales para compartir información que hemos compilado, e internamente ayuda a informar dónde hacemos muestreo basado en riesgo, y también hemos brindado datos para auditorías en el extranjero. Los datos que se brindan por los modelos ERA pueden ir más allá de su primer uso intencionado. Y para que puedan accesar la información, si les interesa tener un poco más de información de todos esos distintos modelos de ERA, pueden tener acceso a través de nuestro sitio web externo de algunos de los principales desarrollos, herramientas disponibles, los distintos artículos científicos que mencioné también están disponibles para cada uno de los modelos que presentamos aquí. Si les interesa, les invito a que consulten estas referencias, y en ese momento le doy la palabra a mi colega, el doctor Spenke de la Universidad de Montreal, que ha estado involucrado en el desarrollo del modelo de evaluación de riesgo para la FAO. Doctor Kwesi, gracias. Como dijo Virginie, he tenido la fortuna de estar involucrado como científico jefe de todos los modelos que hemos visto en esta presentación. Estos modelos fueron desarrollados en la CFIA para el propósito de accesar el riesgo de establecimientos en Canadá. Y ahora estamos saliendo de Canadá. Y me parece que es interesante presentarles cómo este modelo puede ser utilizado en otros países. Y he estado involucrado con la FAO en el desarrollo basado en riesgos
y me contactó la FAO y en los últimos años, por tanto, he trabajado también con esta organización y específicamente con el auditor senior, Catherine Bessie. Si les interesa conocer más acerca de este modelo, la pueden contactar a ella, ah, al igual que en la FAO, pero eso es otro tema, pero verá muy pronto que hemos sido inspirados por el modelo CFIA cuando desarrollamos el primer borrador de este modelo EDA. Y ahora vamos a repasar. El propósito era desarrollar una categorización, un modelo de categorización de riesgo que fuese utilizado por las autoridades nacionales o locales para evaluar el riesgo de inocuidad alimentaria del sector de alimentos. Habrán notado, y es importante señalar, que el propósito de este modelo es tratar de distribuir entre los establecimientos la carga de la salud. Y el propósito del modelo es tratar de diferenciar entre todos los tipos de empresas, esas que están bajo escrutinio para inspección. El objetivo era igual en este modelo. La diferencia principal con este es que la idea es que sea aplicable en países emergentes o lo que llamamos países de renta baja y media. Así que los principios son los mismos. La dificultad, como verán, son los datos que son difíciles de compilar en esos países. Aún así, están disponibles para, se ha podido redactar un primer modelo con las mismas posibilidades del canadiense que se les ha informado. Y ustedes verán también, y les voy a mostrar, que hay una posibilidad de utilizar desde un punto de vista de inspección para enfocarse en los establecimientos de más riesgo. Pero también existe la posibilidad para que la autoridad nacional lo utilice como una reseña de cuáles deben ser cuáles son los establecimientos, ya sea lácteo, ganado, producción láctea, sino que cuál es la producción más importante que se debe enfocar para actividades. Por lo tanto, el modelo se ha desarrollado para eso y se puede usar a nivel local como a nivel nacional. No les sorprenderá ver, y no voy a profundizar en este concepto, pero la misma unidad se utiliza en el modelo. Porque los DALYs, que es Disability Adjusted Life Years, años ajustados, de vida ajustados, incapacidad es la mejor forma de evaluar la carga sobre la salud por los distintos peligros a humanos. Por lo tanto, hemos mantenido la misma unidad y hemos tratado de distribuir la carga en los distintos establecimientos, como se mencionó anteriormente. Nuevamente, pueden observar similitudes entre esta filmina y las que presentaron anteriormente, con algunas diferencias importantes. En Canadá, cuando evaluamos la carga sobre la salud, utilizamos distintos estudios, o dependemos de distintos estudios, y podemos obtener
una apreciación bastante buena de cuál era el impacto de cada patógeno sobre la salud humana y enfrentamos algunos retos. Pero afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó hace unos años algunos estudios que atribuyen se atribuye a cierta área del trabajo, que es el impacto sobre la salud de los distintos patógenos, dependiendo de la región del mundo donde viven las personas. Así que, de hecho, nosotros tomamos en cuenta estos datos en nuestro modelo y tuvimos la fortuna también durante la investigación ver que la FAO está compilando datos de producción por país que nos permite eh, valorar la disponibilidad de alimentos en cada país. Y al considerar el impacto sobre la salud y el tipo de producto, eh, eh, podemos con bastante certeza atribuir cada tipo de producto o producto final la carga con la que contribuye a la salud. En cambio, el modelo canadiense eran datos detallados sobre cada patógeno basados en estudios anteriores, pero en este modelo pudimos utilizar datos existentes de la FAO, al igual que de la OMS, para tener una buena apreciación de cuál serían los DALIs relacionados a cada tipo de producto slash patógeno, patógeno. Esa es la diferencia clave entre el modelo anterior y este. Y lo que hemos hecho es un enfoque similar al que se usó en el modelo canadiense. Hemos hecho una revisión de literatura y encontramos muchos factores riesgo que deben tomarse en cuenta, que es para cuando queremos atribuir el riesgo a un establecimiento. Pero el reto principal era que cuando preguntamos a los países que fueron parte del primer paso del desarrollo de ese modelo, esos países están ahí enumerados. Nos dimos cuenta que los datos carecían de la mayor parte de esos factores putativos. Así que pudimos aún así identificar 12 factores de riesgo y quizás no tenemos toda la información que queríamos o exactamente la información, pero es aproximada. Y uno de los, en los países donde no habían datos, presentamos un cuestionario estandarizado para asegurarnos que la calificación que se da al establecimiento valide ya sea la información o al menos den la información para alimentar el modelo. Y una vez que estamos de acuerdo con el factor de riesgo que del modelo, preguntamos a expertos de muchos países, de hecho 14 expertos de los países que observan ahí, Ghana, Malawi, Zimbabue, Marfil, Indonesia y Colombia, al igual que a expertos canadienses. Y algo interesante en el desarrollo de este modelo es que pudimos comparar las opiniones de expertos canadienses a expertos extranjeros y habían unas diferencias interesantes, pero no sorprende. Pero fue bonito observar que en casi todos los casos la ponderación que se le dio a cada factor de riesgo, sin importar si era canadiense o el experto extranjero, eran bastante similares. Y utilizamos lo que se llama un enfoque Delphi, donde brindamos la información al experto. Ellos brindan su primer valoración de la ponderación del factor de riesgo. Después tenemos intercambios
y luego le damos al experto la oportunidad de dar su segunda valoración tomando en cuenta los cambios que dio el otro experto. Esta información, siguiente Filomena. Con toda esta información pudimos terminar con un factor de riesgo, producir un factor de riesgo que creemos que son importantes de incluir en ese modelo. Pero antes de profundizar en la lista de esos factores de riesgo, quería volver a lo que hablé anteriormente, porque quizás no es muy fácil de entender, no es muy intuitivo el enfoque que estamos tomando. Si recuerdan, tratamos de distribuir a un establecimiento dado una ponderación basada en la carga sobre la salud humana en el país. Y esto es una expectativa muy ambiciosa, pero creemos que nos estamos acercando a ese punto. Y lo que hicimos primero es que tomamos el estudio de la OMS sobre la carga sobre cada área de cada patógeno. Y en la parte superior tuvimos que sustraer o quitar la porción de esto que no está vinculado a productos alimenticios. Y aquí estamos quitando entonces la fracción de un patógeno por commodity. Es por el producto alimenticio. Del lado derecho, al utilizar el volumen de producción por commodity de la FAO, con esto pudimos, al final de este cálculo, obtuvimos la cantidad de DALIs por kilogramo para cada commodity. Y cuando yo commodity, cada producto cárnico, cada commodity, el commodity se vincula al tipo de alimento. Y en este momento lo que tenemos que hacer luego es distribuir, si un establecimiento distribuye o vende productos lácteos, entonces ese establecimiento se le otorga algunos DALIs vinculados a, por ejemplo, a E. coli, porque el ganado y los productos cárnicos están vinculados con coli 157 y otras cargas, mientras al lado derecho tiene que ver con ave, que eso está vinculado con Campylobacter, causado enfermedad causada por el Campylobacter. Y distribuimos entonces por cada tipo de producto, ya sea lácteo, ave, la producción de DALI para cada patógeno. Y si un establecimiento vende, por ejemplo, distintos commodities, serían distribuidos o se les otorga los DALIs de acuerdo a ese commodity. Si venden solamente producto ave, solamente el producto ave será vinculado a este establecimiento. Y el paso final, que el propósito del modelo, es que no estamos tomando en cuenta el proceso o los procesos que se llevan a cabo dentro del establecimiento. Y eso es porque tenemos poca información y solamente estamos considerando el producto final. Si el establecimiento está vinculado a un producto final que es carne fresca o queso fresco o algún tipo de producto de algún microorganismo patogénico pueden crecer, este establecimiento se le otorga o se le hará a este establecimiento muchos más de la carga que un establecimiento que vende, por ejemplo, un producto donde se han usado los pasos adecuados antes de vender el producto. En resumen, ese es el principio tras el modelo de la FAO. Y si vamos a la siguiente filmina, una vez que se nos ha dado
o tenemos el riesgo inherente vincularse a este establecimiento, entonces luego consideramos el volumen. En cualquier evaluación de riesgo o categorización de riesgo en el modelo, esos son los factores más altos a considerar. Entre más se produce, más se puede afectar a alguien. Tratamos de distribuir los talis a un establecimiento de acuerdo al volumen y asignamos el factor de riesgo para modular el riesgo inicial, el riesgo inherente, dependiendo de cuáles son los factores de mitigación o de cumplimiento, similar a lo que se presentó en el modelo canadiense, y sin entrar en detalle de cada factor de riesgo. Aquí pueden observar algunos factores de riesgo básicos que deben tomarse en cuenta, tal y como acceso a agua potable, lo que son capacidad de lavado de manos, y, desinfección de electricidad, equipo de enfriamiento. Son singulares a ese modelo, porque uno de los retos que tenemos es que tenemos una gran variedad de establecimientos y se espera que esto se pueda utilizar en un restaurante al igual que en un establecimiento de procesamiento. Una de las dificultades que hemos enfrentado es poder tener una gran variedad de factores de mitigación o de cumplimiento. Pero los mismos grupos se pueden utilizar para esos establecimientos. Esto corresponde al primer paso que presentó mi colega del modelo canadiense. Pero en la siguiente filmina verán que hemos trabajado para poder validar este modelo. Nos queda trabajo, fue redactado, pero una de las características principales del modelo que se desarrolló en Canadá y el que queremos desarrollar en la FAO es que queremos asegurarnos que haga una evaluación de desempeño del modelo. Entonces estamos incluyendo la misma información en el algoritmo que estamos dando, ofreciendo a algunos expertos, y luego vemos la correlación para ver si el resultado final está en concordancia, y si no lo está, podemos ajustar el modelo. En el modelo de la FAO lo hemos desarrollado, el modelo, hemos estado en eso, hemos desarrollado un cuestionado vinculado a una herramienta digital, pero falta otro paso. Tenemos que llevar a cabo un proyecto piloto en países interesados. Eventualmente, si su país está interesado en un proyecto piloto, contactan a Catherine Bessie. Estamos en la etapa temprana de implementar o hacer un piloto de este modelo. Pero pienso que fue interesante que ustedes vean que aun y cuando el modelo canadiense parece ser muy sofisticado, se considera así porque tiene mucha información que se requiere para completar el modelo. Aún así, hay una habilidad adaptando ese modelo a cada país, dado la información disponible, accesible en el país. Que compromete la utilidad de ese modelo. Dicho esto, creo que es Romina que presentará la parte que sigue, y gracias por escuchar. Muchas gracias, Sylvain. Sí, esta es la última filmina. El mensaje que queríamos resumir después de las presentaciones de todos nuestros colegas era cuál sería el consejo que podríamos darle para aquellos países o instituciones que están buscando empezar a desarrollar una metodología o un nuevo modelo de evaluación de riesgo.
En este caso, basado en la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, creo que compartir esas lecciones aprendidas es importante. Y básicamente, estas lecciones son obtener el compromiso pleno de la organización en lo que se refiere a tiempo y recursos, personas que puedan trabajar, asimismo como personas de diferentes departamentos que estén involucrados en en cómo funciona en sí el sistema. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos personas con conocimientos en epidemiología, en estadística, pero también nuestro equipo consistía de personas de operaciones, que son personas con experiencia en el campo, inspectores directamente, que trajeron un nivel de detalle muy importante a través de todo el periodo de desarrollo de nuestros modelos. Asimismo, otra de las consideraciones es tratar de seguir un método que sea científico y transparente para así lograr la aceptabilidad y credibilidad de los modelos. Y eso va unido a la comunicación que debe ocurrir a lo largo de todas las etapas de desarrollo del modelo e involucramiento con las partes interesadas. Y por esto me refiero a tanto las partes externas, como por ejemplo la industria, con la cual nos mantuvimos en contacto desde el inicio del modelo, consultando con ellos, así como las partes internas. Como mencioné anteriormente, en nuestro caso, la agencia tiene diferentes departamentos, unos de ellos son operaciones, otros son los que desarrollan los programas. Entonces, el involucramiento de cada uno de ellos fue importante para el éxito de este proyecto. Y los dos últimos puntos que queríamos mencionar sería tener el soporte técnico, sobre todo si es que se está pensando en tener una solución automatizada del sistema, como lo hemos hecho nosotros, y lo que es trabajar en el cambio de gestión, de cambio y estrategia. Porque muchas veces la aplicación de modelos o cambiar la manera como se hacen las cosas implica un cambio de cultura. Y a veces eso es difícil de conseguir cuando las personas están acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera. Entonces es importante también tener en consideración este punto. Y ese es el último, sí, es the last slide that we wanted to share with you. Es la última pieza de información que queríamos compartir con ustedes. Así que si en este momento hay alguna pregunta, estamos contentos de tratar de responderlas. Gracias. Thank you very much to Romina, Virginie. Gracias muchas Romina, Sylvain, Virginie por esa excelente presentación, muy integral, muy detallada. Y sí, tenemos tiempo para preguntas, así que recibimos cualquier pregunta del público para los presentadores. ¿Alguna pregunta? So just as a reminder, sorry, Marie-Pierre, I was going to Solo say, como recordatorio, iba a decir que para los participantes sientan toda libertad de poner sus preguntas en el chat, en inglés, español, en el chat, o pueden levantar la mano, podemos trabajar aquí con el equipo de logística para que puedan también hablar con alguna persona del equipo. Sientan toda libertad de poner sus preguntas. Iba a agregar que en algunas presentaciones como esa es bueno reflexionar sobre el contenido, repasando la información y siempre es con gusto recibimos preguntas después del webinar. Si les surge cualquier pregunta después del día de hoy, por favor sientan toda libertad de contactar a CFI, a Canadá o a cualquiera de los presentadores y con gusto les podemos dar seguimiento a esas preguntas. Gracias. Para que sepan los participantes, esto está siendo grabado. Tenemos una página ICA Canadá en el servidor, en las oficinas en Costa Rica, y ahí presentamos los videos si quieren darle seguimiento y con los colegas si no lo vieron
pueden accesar las presentaciones a través del webinar en el sitio web. Una pregunta típica que siempre se hace es si puedo obtener una copia de la presentación. Voy a preguntar de una vez porque va a suceder. Podemos obtener una copia de la presentación. Las presentaciones de CFA y Sylvain estarán disponibles aparte de ese webinar. On CFI side, I don't think there's a problem. We can share our slides. On the FAO side, I don't know, Sylvain, if you want to reply. Well, it's the same presentation, and I've been going through the process to make sure that this presentation is acceptable for FAO to distribution. So there's no issue of distributing it. Fantastic. So through the registration system, you'll have ICA's contact information. If you wish for a copy of those presentations, then you can reach out to the Canadian office here. We're happy to support you and get those to you. If you have any additional questions, maybe Marie-Pierre, you can put a contact email in the chat, yours or someone else's, whoever will take the lead for the responding to any questions from the group here. And anybody else who wasn't able to participate today. My thanks to Sylvain and Anna and Virginie and Romina. And I was teasing my team. I was thinking, Romina, is that a Nicaraguan accent? You know, we're trying to figure that out on our end. But real pleasure. It's quite rare to have a presentation in Spanish. So a big thank you to the team and CFI Romina. It's also a pleasure for us to share our models. We were working so hard on these models since 2015, so it's a pleasure for us to share our knowledge and work. Sorry, I cannot put my face. I cannot start a video. It says somebody's stopped the video. Sorry. Right. So I can ask Gloria or Camino to put you in as co-host so that we can get your. That gives you the freedom, the permissions to share your screen. And just to break the question that you were discussing there, you see, it's Peruvian accent. Ah. Thank you. Thank you so much for this We'll have to go for a pisco sour after this. That's true. I don't see any questions, Marie-Pierre, in the chat. No, and I think, well, I think there was a lot of details shared, like it's Se compartió mucho detalle, los presentadores siempre hacen un excelente trabajo y es un placer trabajar con Sylvain, con Ana, con Virginie. Voy a compartir el correo electrónico en el chat y si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta para los presentadores en cualquier momento, si alguien estaba preguntando acerca de la presentación, entonces voy a compartir esos contactos con todos después de ese webinar. Y si no hay más preguntas, puedo decir algunas palabras para cerrar el webinar. ¿Podrías decir algunas palabras? Sí, siempre es un placer trabajar contigo, con el equipo. Una sesión muy técnica, muy especializada, pero de mucha información. Pueden ver todos los países, hasta Surinam. Ya ha sido disfrutado mucho y estoy ansioso por ver la siguiente iteración de ese webinar de otros años. Gracias, John. Y nos encantaría compartir los temas que vamos a presentar. Nos pueden contactar también para algún tema nuevo y también para el público. Si tienen cualquier interés específico del cual quisieran aprender, por favor, nos contactan. Siempre estamos buscando sugerencias, siempre estamos abiertos a sugerencias. Queremos que los webinars sean tan importantes para el país como se pueda. Les agradecemos mucho ser parte del webinar de hoy, que siempre es muy satisfactorio. Siempre es bonito ver que hay mucho interés por los temas. Gracias a los presentadores, a los intérpretes también. Hicieron un muy buen trabajo para transmitir el mensaje que estamos comunicando. Y gracias
a Jean-Charles, a Gloria, a Martín, por su apoyo en el webinar de hoy. Ha sido excelente. Buenas tardes. Gracias a todos. Adiós. Bye. Thank you. Bye-bye. Take care. Stay safe. Mm.